Vamos a ver entonces un poco lo que es el alcance de este programa de formación que ya está a punto de iniciar. Iniciamos el 23 de abril, programa de duración de 3 meses, donde vamos a abordar todo el diseño según la filosofía AASHTO LRFD. Vamos a trabajar con varias herramientas de cálculo, vamos a literalmente hacer proyectos de puente, tal cual. Vamos a utilizar la herramienta MidaCivil, la cual tendrán totalmente operativa, tendrán su licencia educativa durante todo el desarrollo del diplomado. Esta es una herramienta que, como ya han podido ver, es sumamente potente para todo lo que es el diseño de puentes siguiendo los estándares AASHTO LRFD, maneja recomendaciones del Caltrans, tiene incorporados ciertos aspectos también de la Federal Highway, también incluye normativa europea si fuese el caso. Bueno, una herramienta de verdad bien potente con quien ya tengo algo así, ya 8 años más o menos utilizándola. Y de verdad que puedo decir que nos ha ido muy bien. Además, lo más importante es que tenemos el respaldo de la Casa Midas. Casa Midas nos apoya totalmente durante todo el desarrollo del diplomado, de manera que si hay algún grupo de inquietudes o consulta ya de orden de manejo del software, los atienden ellos directamente. Tenemos acceso al respaldo del equipo técnico de Midas, lo cual es muy bueno, porque bueno, obviamente los software nosotros los utilizamos para diseñar, para hacer proyectos, pero los software, como cualquier herramienta, tienen, no sé, 100 funciones y uno utiliza 20, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde la Casa Midas nos apoya si de repente hay alguna inquietud particular, de algún tópico que los proyectistas que hacen vida en este programa de formación no utilicen frecuentemente, ellos están allí para apoyarnos. También cuentan con la licencia educativa de la herramienta Geo5 que se activa en una fecha en específico dentro del programa para poder hacer el desarrollo de estribos de puentes. Geo5 tiene, como hemos visto, un módulo dedicado al desarrollo de estribos de puente. Adicionalmente, vamos a poder abordar con Geo5 lo que es el tratamiento de un sistema de fundación para un estribo de puente con el que tuve la oportunidad de trabajar. Este fue un diseño que entregué hace como 6, 7 años más o menos. Y es un proyecto excelente porque está está toda la configuración del puente completa, que incluso se las voy mostrando a lo largo del programa, pero además me tocó revisar varias opciones a nivel de cimentaciones, el aspecto geotécnico, el aspecto estructural, todo lo que es el diseño sísmico. Y ese proyecto está como que picado en trozos dentro del programa y hay una parte de la superestructura que se revisa en el programa, pero también hay una parte de la cimentación que revisamos con Geo5. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de ver al comienzo del seminario todo lo relacionado con Deep Soil, el tratamiento de la plataforma Pink Ground Motion Database de los Estados Unidos para todo el proceso de escalatoria, de terremotos, el manejo de todo lo que es la acción sísmica desde el punto de vista de respuesta de sitio. Esto es algo que yo veo muy poco que se habla en la práctica y realmente para hacer un puente nosotros podemos ir a un espectro de diseño del código, pero es que realmente no es lo más común. Lo más frecuente en cualquier estructura de puentes es hacer un análisis de respuesta de sitio y a partir de ahí tener el espectro de diseño para poder aplicar los requisitos que establece la normativa AASHTO y el Caltrans. Y bueno, y de igual forma la normativa local siempre está alineado a estos criterios. Allí también hablaremos de las otras herramientas que también me sirven para tratamiento del aspecto sísmico. Vamos a ver unos ejemplos también con CivilFEM, que es una herramienta modelada en elemento finito para ya casos más particulares, casos más complejos, donde funciona bastante bien esta herramienta, que también tiene presencia en muchos de nuestros programas. Es un software muy potente en el área de elemento finito, también por su facilidad de uso. Programas en elemento finito por lo general siempre son un poco pesados y complicados, pero la verdad que CivilFEM es muy práctico, muy fácil de utilizar. Y bueno, como les decía, la normativa es en esencia el código AASHTO LRFD, tanto la guía de diseño como la guía de diseño sísmico, mejor dicho, el código LRFD Bridge y luego la guía de diseño sísmico, en donde ya hemos visto que uno abordamos el método basado en fuerza y la otra abordamos el método basado en desplazamiento, que se puede decir que ya es el futuro que ya llegó, ¿no? Eso es lo que típicamente haremos. Y bueno, mucha documentación. De por sí vamos a hablar de la última guía PCI que acaba de salir hace muy poco, hace pocos meses salió, y vamos a dedicar una sesión en vivo a revisar esta guía y ver un poco los criterios y bueno, ver qué ocurrió allí porque es un documento que siempre hago referencia dentro del programa, sobre todo para la parte de predimensionado, para validar diseños y bueno, vamos a tener oportunidad de discutirla también.
¿Está bien? Entonces, bueno, un programa como este les permite aplicar la normativa de carácter internacional para luego acoplarse a los requisitos ya particulares del sitio, hacer el análisis de todas las acciones y combinaciones de carga de por sí. El primer módulo del programa, que se los muestro por acá, está enfocado en entender lo que tenemos que saber en la primera reunión para el proyecto de puente. Esto es bien, bien importante, ¿no? Yo siempre digo que esa primera reunión, no en el caso de puente, aplica para cualquier proyecto, pero acá yo recuerdo que cuando desarrollamos este contenido y estábamos en las discusiones con los diferentes profesores que participan acá, yo fui uno de los que me puse un poco necio de tener un tópico en el que hubiese los criterios para afrontar un proyecto de puente. O sea, y es que es muy importante porque en mi experiencia personal, esa primera reunión fue clave para definir la tipología de puente, los datos que había que tener, la interacción con el resto de los profesionales. De verdad que era muy, muy importante. Entonces, lo primero que hacemos acá para poder definir todas estas acciones. Luego nos vamos a todo lo que es el diseño y detallado, el manejo de el preforzado, que lo vamos a ver primero, el pretensado, que hay que entenderlo muy bien para luego pasar al posttensado y hacer toda la verificación. Primero lo vamos a hacer de forma manual y luego lo vamos a hacer con mida civil. Tenemos las verificaciones tanto pretensado como posttensado de forma manual y con la herramienta. Está muy interesante. En la sesión pasada, en el webinar pasado, tuvimos la oportunidad de ver algunos ejemplos de esto. Luego nos vamos a ir a este mundo de la sismoresistencia aplicado a puentes, donde vamos a ver todo esto a bastante detalle. Primero los métodos elásticos, los métodos no lineales, todo lo que es interacción sobre la estructura, todo lo que es tiempo-historia. De verdad que vamos a aplicar completamente el código. De verdad que a mí me contenta mucho hablar de esto porque está incorporado todo el requisito sísmico, tanto de AASHTO como Caltrans y los códigos de referencia. Y luego nos vamos a la parte de cimentaciones y estribos, donde vamos a ver primero algunas nociones de geotecnia importantes tener en cuenta para luego pasar al aspecto estructural. Les comento un dato interesante que desde la edición pasada, todo lo que es el diseño de los pilotes está con la última edición de AASHTO porque hubo unos cambios allí bien interesantes en la parte de diseño de pilotes y algunos detalles que antes no quedaban tan claros o quedaban como con ciertos vacíos y ahora todo esto está vaciado acá y hay una presentación muy potente de diseño estructural de pilotes que luego transformamos en diseño con un ejemplo que tiene como 70 páginas que está fenomenal porque se hace todo el diseño estructural tanto del pilote como del cabezal. Y eso podemos perfectamente reproducirlo primeramente en GEO5 y luego hacer todas las verificaciones numéricas de tipo estructural. O sea que está muy bien, muy buena la combinación. La interacción sobre la estructura, bueno, yo tengo ya muchos años trabajando con esto y de verdad que lo que vemos acá, pocas veces incluso lo he visto en la práctica aplicado con todo el peso de la ley, como lo especifican muchos documentos en esta área. Además que aquí hay una integración interesante entre AASHTO y el FEMA, que el propio AASHTO nos hace referencia a FEMA. Entonces allí, con la parte FEMA, nosotros tenemos muchos años trabajando, tenemos esto muy bien acoplado para que ustedes puedan sacar unos resortes, llevarlos a Midas y puedan hacer toda la simulación con elemento finito. Ya luego más adelante, si quieren hacer modelos más complejos, completos en elemento finito, lo pueden hacer, pero no es la recomendación. Lo que típicamente hacemos es aplicar el método de la infraestructura, como hemos visto, y esto es prácticamente la regla a nivel internacional para este tipo de proyectos. ¿Okay? Este tópico que está acá es un tópico especial que yo menciono porque realmente fue un proyecto en el que trabajé en un viaducto de 2 kilómetros que tenía algo muy particular y es que no se entendía de dónde venía el agrietamiento de estos tableros. Esto lo comenté en el seminario pasado. Entonces, nada, esto literalmente me reventó la cabeza un buen tiempo hasta que logramos entender con las mediciones de tráfico que se hicieron, logramos entender que la frecuencia de paso de los vehículos se igualaba a la frecuencia de vibración del tablero. Pero una cosa literalmente la defino como mágica, porque de verdad que de ahí incluso salió un paper que se los entrego como parte del alcance de este contenido. Fue publicado en una revista en Venezuela en su momento, en una universidad, en la Católica Andrés Bello, y fue interesante porque logramos cuantificar el problema, explicar cómo se determinaba la rigidez, cómo se ocurría esa resonancia por paso de vehículos. De verdad que fue
muy interesante. Y bueno, acá lo describo completamente el proyecto, cómo se hicieron las mediciones, cómo se tomó la data, cómo se hicieron los cálculos, y algo bien interesante que en algún momento alguien se puede topar por allí. Y ya luego nos vamos a construcción, fabricación, construcción y montaje. Obviamente no vamos a leer cada uno de estos tópicos de los módulos, pero sí les menciono a grandes rasgos los títulos generales del módulo 1, la generalidad en el diseño de puentes, donde están los tópicos de nociones básicas, tipología, generalidades, criterios de diseño, líneas de superficie, influencia, la normativa y, como les decía, ¿qué tenemos que saber el primer día de la reunión del proyecto? Luego, puentes de hormigón armado. Incluso vamos a empezar con el hormigón convencional, ¿okay? Porque, bueno, la pila del puente, la viga cabezal, los cabezales, los pilotes, todo será de hormigón convencional. Pero vamos a empezar analizando incluso tableros pequeños, tipo losa, tableros multiviga, que son de hormigón convencional, para luego dejar ese tópico claro en vigas cabezales y en pilares y pasar al preesforzado, donde, como les decía, vamos a empezar con el pretensado para luego ir al posttensado. Luego la profesora Eva Lanzot va a hablar sobre puentes segmentales y luego vamos a explicar cómo se modela todo esto en Mida Civil. Luego, en el módulo sísmico, empezamos por la naturaleza de la acción sísmica, la respuesta sísmica de sitio, todo lo que es el mecanismo de respuesta dinámica, los requisitos de ductilidad, todos los requisitos especiales de puentes en hormigón armado. Vamos a desarrollar esos proyectos primero de forma manual y luego con la herramienta. Y luego vamos a ir a la parte no lineal para esa categoría de puente que exige el código, esa categoría D, y efectuar los análisis de pushover con el software, teniendo en cuenta la guía de especificaciones sísmicas de la AASHTO. Luego, entonces, vamos a la parte de cimentaciones y estribo, el aspecto geotécnico y el aspecto estructural, manejando la herramienta Geo5. Luego, todo lo que es interacción sobre la estructura, como les decía, la integración de la AASHTO con la documentación FEMA de referencia y cómo modelar esto también en Mida Civil, todo lo que es construcción y mantenimiento. Acá está interesante porque también vamos a tener unos casos de inspección de puentes y de pruebas de carga en puentes que presenta la profesora Eva Lanzot también, tiene una amplia experiencia en este tópico. Y al final vamos a desarrollar un proyecto en el que ustedes dan todas las pautas de diseño sismo resistente de un puente con hormigón armado y preesforzado. Nosotros le damos las características del puente y con eso ustedes pueden ya desarrollar todo el predimensionado, incorporar todos los diseños, los criterios de diseño sismo resistente, emitir las recomendaciones y presentar una propuesta de diseño definitiva. Si quisiesen más detalle de esta información, bueno, primero les pongo acá el enlace de la web, al enlace de este seminario que tenemos acá. Se los copio aquí en el panel, allí lo tienen. Y adicionalmente pueden descargar el folleto. Si hacen clic acá, el enlace los va a llevar para que puedan descargar el folleto informativo con todo el detalle del programa. Como les decía al comienzo de este seminario, una de las cosas que más satisfacción me llena de este programa es el nivel de los profesores que están acá. Siempre lo menciono, si han asistido a alguno de nuestros seminarios sabrá que uso la misma frase, pero es que realmente es algo que me enorgullece muchísimo, y es que estos profesores que están acá son proyectistas, son docentes, son investigadores, son personas con reputaciones increíbles, y en el área de puentes siempre destaco el caso, por ejemplo, la profesora Eva Lanzot, que es redactora de normativa ACI, AASHTO, además, bueno, tiene un ranking como investigadora en el área de hormigón y en el área de puentes impresionante. Realmente, bueno, es una maravilla. Cuando la conozcan, los que se apunten al programa van a ver que de verdad siempre tiene información muy interesante que contar, porque además siempre está en los últimos comités, en los últimos ensayos, hablando de lo último que ocurre con la norma, y bueno, tiene unas presentaciones bien interesantes. El profesor Miguel, en Vancouver, en Canadá, nos presenta una investigación en la que participó en puentes instrumentados ahí en Canadá, y cómo la instrumentación muestra la diferencia que hay entre el modelar el puente con base rígida versus el caso de la interacción sobre la estructura. El profesor Telmo, bueno, el profesor Telmo es muy parecido al caso de la profesora Eva Lanzot, de verdad un profesional excepcional, tiene un recorrido increíble en el área de ingeniería de puentes. Además, bueno, ha sido galardonado con varios premios por el ISC de los Estados Unidos. Es muy especialista en el área de acero, y además ha sido diseñador e inspector de 2 grandes puentes en Ecuador, que también se presentan a lo largo de este programa. El profesor Secu es otro profesional increíble que además presenta unos casos interesantísimos, porque él está trabajando con unos puentes para unas represas en Canadá, que incluso son secreto de Estado, donde cuando se da la información
hay unos disclaimers de manejo de la data que él comparte. Bueno, de verdad que es impresionante porque siempre también tiene cosas muy interesantes que contar. Y bueno, el resto de los profesores hemos trabajado en varios proyectos de puente, tanto a nivel de inspección, de supervisión, de monitoreo. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar con estos viaductos y puentes también viales convencionales, también en tipo de pasarelas, en concreto, en acero. Y bueno, siempre he estado involucrado tanto en el área de interacción sobre la estructura como en el área sísmica. Y bueno, sirvo acá de coordinador en este programa para llevar toda esta información. El resto de los profesionales son ingenieros proyectistas dedicados a la docencia, que estarán con ustedes en el área de manejo de software, manejo de herramientas, presentación de casos, resolución de problemas, manejo de la normativa. Bueno, de verdad que un equipo increíble, más todo el equipo técnico de Sísmica Institute que está detrás de las cámaras y que está detrás de toda esa documentación, tutoriales, información para que estos programas queden de verdad con el nivel que se requiere. ¿Está bien? Entonces, bueno, no me queda más que invitarlos nuevamente a participar en este programa que inicia el 23 de abril. Estamos ya a pocos días de iniciar, tiene una duración de 3 meses y cualquier información pueden consultarnos al correo info